23, vamos a ver, 36 ahorita. Vamos a buscar el documento en lo que se conectan los demás. Maestro, a lo que los demás se conectan, ¿podría Sí. repetir el segundo paso, por favor? El de Cuando la se compra. conecten todos. El de la compra, usted dice. Sí, señor. Ok. Es el mismo que vimos en el método anterior. Pero bloquealo, cuando a mí me llaman número así, me llaman 2 veces. Apaguen los micrófonos, por favor. Bien, vamos a ver cuántos hay. Un segundito más. Segunditos más, unos segunditos más. Un poquito más nada más. La verdad es que había más que los que están ahora conectados. Bueno, ok. Bien. Estamos en la segunda transacción. Estamos registrando la compra, una compra de materia prima que fue realizada. Parece que hay micrófonos que están abiertos. Bien. Estamos registrando la compra realizada el día 4, según está el ejercicio de la página 103, el de Manufacturas del Caribe, tiene número 2.14.2.1. Dice que el día 4, mediante la orden de compra número 548, se adquirieron 820 galones a un precio de 405 cada uno. Entonces, registramos la fecha primero, ¿verdad? Lo primero que tenemos que poner en la tarjeta de inventarios es la fecha, y ya hemos visto que la fecha se escribe día, mes y año. Día, mes y año. Cuando vayan a colocar la fecha, independientemente del método que estén utilizando, la fecha siempre se escribe de la misma manera. Cuando se trata de una compra, entonces en la columna de descripción escribimos orden de compra y le ponemos el número, ¿verdad? Para identificar que fue con ese número de orden que se hizo la compra. Entonces escribimos orden de compra, número, en este caso, después la número 548. La cantidad comprada se coloca en la columna entrada. Cantidad comprada siempre, 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 siempre se coloca en la columna entrada y se le suma a la existencia. Se suma a la existencia. Por eso antes teníamos 500 con el inventario inicial. Ahora con esta compra de 820 tenemos una existencia de 1320. El precio unitario se coloca en esta columna que dice precio por unidad. Y entonces multiplicamos la cantidad que está en la columna de entrada por el precio unitario, en este caso 820 por 405, y el resultado de esa multiplicación lo colocamos en la columna débito de valores. Esos 332.100 es la multiplicación de 820 por 405. Y las cantidades que aparecen en la columna débito se suman al balance. Los débitos suman el balance. 200.000 más 332.100, tenemos ahora 532.100, y ahí queda registrada la compra de materia prima
del día 4. ¿Entendió, joven? Sí, maestro. Bien. Vamos a registrar otra compra para que podamos entender mejor. El ejercicio dice que el día 7, mediante la orden de compra número 552, se compraron 680 galones a un precio de 425 cada uno. Primeramente la fecha, 07, 10, 2020. Aquí escribimos otra vez. Orden de compra, número, en este caso, es la 552. 552. Cantidad comprada, que son 680 galones, lo ponemos en la columna entrada y la sumamos a la existencia anterior. Y aquí tenemos la nueva existencia. El precio por unidad se coloca en esta columna, son 425. Excúsenme si alguien me está escribiendo por el WhatsApp o me está llamando, porque es que no puedo estar en las dos cosas, ¿verdad? Tendré que contestar después que termine la clase. Bien, entonces ahora multiplicamos nuevamente cantidad comprada por precio unitario y el resultado lo colocamos de nuevo en la columna débito. En la columna débito. Y ese monto que aparece en la columna débito, entonces lo sumamos al balance. Y aquí tenemos ya el nuevo balance con la compra realizada el día 7. Como estamos hablando de una empresa de manufactura, lógicamente estamos tratando con materias primas, ¿verdad? Para que no se confundan, piensen que son mercancías. Estamos manejando es materias primas. Bien. Otra compra que tenemos aquí para registrar, para que también nos quede más claro, dice que el día 12, aunque dice 8, es 10, parece que es un error que hay ahí. Se compraron 865 galones a un precio de 460 cada uno. Entonces vamos aquí. 12, 10, 20, 20. Escribimos otra vez. Orden de compras. Número. Dice que es la 557. O sea, cada vez que se realiza una compra, tenemos que anotar el número de la orden. Por si acaso queremos registrar algo, entonces ya sabemos con qué orden fue que se adquirió esa materia prima. Entonces, otra vez, como se trata de una compra, la cantidad comprada la llevamos a la columna entrada, que son 680 galones, y lo sumamos a la existencia anterior, y tenemos entonces la nueva existencia. Eso es la compra del día. Maestro, Dígame, joven. maestro, Escucha. en la entrada de la tercera compra no es 680, es 865 a un precio de 460. Ok, 865. Gracias por la corrección, joven. De nada. 865. Aquí tenemos entonces ya la nueva existencia. Ya estaba sumado, ¿verdad? Entonces el precio de compra, el precio unitario de esa compra fue de 460 y lo colocamos en la columna que dice precio por unidad. Ahora multiplicamos 865
por 460. Y otra vez, el resultado se coloca en la columna débito porque se trata de compra de materias primas y como es un débito, se lo sumamos al balance. Aquí tenemos nuevo balance. O sea que hemos visto que tanto en el registro del inventario inicial como en el registro de las compras no hay diferencias entre un método y otro. Se registra igual en el método PEPS o en el método WEBS. No hay diferencias ni al registrar el inventario inicial ni al registrar las órdenes de compra. Se hace de la misma manera en un método que en otro. Vamos entonces ahora. Sí, diga. Disculpe. Cabe destacar que realmente no cambia porque, o sea, su orden no va a cambiar, lo único que cambia es que sale la diferencia de salida, es decir, que en una sale del primero y en el segundo sale de último. Ok, correcto, muy bien. Vamos a ver eso ahora. Ahora mismo lo vamos a ver. Bien, entonces, la siguiente operación también tiene fecha de día 12 y es una requisición para producción, en este caso la número 126, que tiene un monto de una cantidad de 2.420 galones. Vamos con la fecha, otra vez, ¿verdad? Lo primerito es la fecha, eso no debe olvidar, ya que la fecha es un dato importante. ¿Ya? Entonces, en la columna de descripción, escribimos requisición para producción número 126. Ahí está, número 100, perdón, ¿qué fue que puse? Número 126. En este caso, cuando se trata de requisición, la cantidad requerida se coloca en la columna salida. Cantidad requerida se coloca en la columna salida. Entonces, en la columna salida, escribimos 2.420. 2.420 y lo restamos de la existencia. Restamos lo que había anteriormente, menos lo que salió. Y ahí queda la existencia nueva. Bien, entonces, nos vamos aquí debajo. Y tenemos acá. Va a faltar uno, creo. Déjame ver. Bien. Entonces, como estamos trabajando con el método web, últimas en entrar, primero en salir. A las primero que le vamos a dar salida son a las 865 galones que se adquirieron el día 12 a un precio de 460. Por lo tanto, escribimos aquí en cantidad 865 por 460. Multiplicamos cantidad por precio. Tenemos el primer valor. Seguimos sacando, ¿verdad? Porque son 2.420. Entonces, la próxima que vamos a sacar son las que se compraron el día 7, que se compraron 680 galones a un precio de 425. Entonces, tenemos aquí 680
a un precio de 425. Multiplicamos otra vez, ¿verdad? 680. Maestro, Dígame. maestro, no es 125, es 425. Ok. Bien, ahora sí, ¿verdad? Me estaba poniendo de menos. 425, ok. Bien. A veces mejor traer los valores directamente de allá porque así no nos equivocamos, ¿eh? Bien, seguimos sacando. Próximo, 820, que fueron comprados el día 4. 820. Esos fueron comprados a un precio de 405. 405. Vamos a multiplicar aquí entonces. ¿Cuánto fue que se compraron? 820, ¿verdad? Pues 520, son 820. Que puse 520 y son 820. Vamos a multiplicar de nuevo por 405 y aquí tenemos otro monto. Entonces, cuando yo llego a este punto, yo tengo que saber cuánto llevo para saber cuánto me falta, ¿verdad? Aquí me dice que tengo ya sacado 2.365 galones, por lo tanto, me faltarían para completar los 2.420, me faltarían entonces 55, que los voy a tomar del inventario inicial, porque son los únicos que quedan, y fueron comprados a un precio de 400. Voy aquí, 400. Multiplico acá, 55. Maestro puso 4.000. ¿O 4.000 que puse? Ah, ok, la regla ahora. Ok, bien. Sumo acá, que debe dar 2.420. Y sumo acá para tener el monto de la salida. Maestro, ¿y Diga. de dónde sale el 55 de la cantidad? Bueno, el asunto es que ellos... No son quieren- 500. ¿Me puede explicar, maestro? Sí, El cliente pidió un total de 2.420 galones. Entonces, como estamos con el método web, últimos en entrar, primeros en salir, vamos prácticamente de atrás para adelante, sacando todos los galones que ya compramos inicialmente. Como no da los 2.420 que pide el cliente, esos 55 es el completivo que lo tomamos del inventario inicial. para completar la cantidad de 2.420, después de toda esta salida, nos faltaban todavía 55 galones que tuvimos que Entiendo. tomar del inventario inicial. Maestro, una pregunta. Diga. En cualquier otra circunstancia se podría hacer lo mismo, aunque los números no sean el parecido. ¿Cómo así? Por ejemplo, en este caso faltaron 55 galones, pero por ejemplo, en otra ocasión puede faltar 60 o 25. Se puede hacer el mismo procedimiento, ¿verdad? Claro, claro que sí. El mismo procedimiento. Correcto. Maestro. Ok, gracias. Esto es que usted tiene que completar la cantidad que requiere producción. Si producción le pide 1.000, mándele 1.000, no le mande 1.200 ni 1.500, ¿verdad? Mándele 1.000 porque eso es lo que ellos están requiriendo. Entonces, como ellos requirieron en esta parte aquí, 2.420, pues eso es lo que le estamos completando. La cantidad de 2.420 galones. Eso fue lo que ellos pidieron y eso le estamos enviando. Que en este caso no es un cliente externo, para que no me vaya a pensar que es de fuera, sino es el departamento de producción, o sea, de la fábrica, que están requiriendo esa materia prima para fabricar el producto, que parece que es un medicamento. Bien, entonces, el monto, sí, dígame.
¿Este tema viene para el primer parcial? Por supuesto que sí. Ok, gracias. Bien. Entonces, aquí tenemos ya el monto total de la salida, que es de 1.041.000. Y entonces esa cantidad la llevamos en la tarjeta a la columna crédito. La voy a traer directo para no equivocarme y copiarla, ¿verdad? Y la colocamos ahí donde dice crédito, ¿verdad? La columna crédito de valores. Colocamos el monto total de la salida. Ese es el costo según el método WEBS que tienen estos 2.420 galones. Entonces, como Maestro, perdone que le interrumpa. Y los 445 es que me he perdido un poco de la existencia, de dónde surgen. Ok, teníamos en existencia 2.865 y sacamos 2.420. Si usted lo resta, estas cantidades, debe darle 445. Eso es lo que queda Gracias. en existencia después de sacar la requisición. Bien, entonces vamos a restar porque ahora, mientras los débitos suman el balance, los créditos restan, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a restar 1.219.000 menos 1.041.000 y ahí tenemos entonces el nuevo balance según el método WEBS, ¿verdad? Últimas en entrar, primeras en salir. Si tienen alguna otra pregunta con respecto a lo que hemos visto. Maestro, disculpe, ¿usted sube la grabación a la plataforma? Porque yo no la encuentro. No la estamos subiendo porque es que el soporte técnico se me ha ido. Pues vino por unos días, pero se me fue otra vez. Hasta estaba diciendo que iba a subirla y se me fue. Pero yo supongo que él vendrá un día de estos. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que cuando, bueno, ustedes van a terminar, ¿verdad? Van a terminar el ejercicio. Cuando lo terminen, recuerden sumar la columna entrada, la columna salida, la columna débito y la columna crédito. Esas 4 columnas deben estar totalizadas después que usted concluya, ya después que usted registre todas las operaciones del ejercicio y esté ya completa la tarjeta de inventario. Entonces, usted suma la columna entrada, suma la columna salida. Por ejemplo, en el ejercicio hay una pregunta, ¿verdad? Que dice, de acuerdo con el método WEBS, el inventario final en cantidad fue de y en valor. Entonces, en cantidad es lo que aparece en la columna existencia. En la columna existencia y en valor lo que aparece en la columna balance. Eso es lo que te van a colocar en las rayas en blanco del ejercicio. En cantidad, este monto. En valor, este monto. Ese es el monto del inventario final. Pero ya yo les decía a ustedes, Maestro, repita lo último que dijo, por favor, lo de valor. en valor es este monto. Cantidad acá, la cantidad está en existencia y el valor está en balance. Yo les decía a ustedes que en caso de que yo les ponga esto en el examen parcial y ponga mucha atención, además de la tarjeta, podemos colocarle, puede ser debajo de la hoja o puede ser debajo del ejercicio, del mandato del ejercicio, unas preguntitas
con respecto a los totales de las columnas. Por eso yo le digo sumen, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el monto de la materia prima comprada en cantidad? El total de la columna entrada. Te busca el total de la columna entrada y pone ese monto ahí. ¿Cuál fue el total de la materia prima enviada a producción en cantidad? Te va al total de la columna salida y ahí tiene la respuesta a esa pregunta. ¿Cuál fue el monto de la materia prima comprada en valor? El total de la columna débito. ¿Cuál fue el monto de la materia prima enviada a producción en valor? Usted va al monto de la columna crédito y ahí tiene la respuesta. Les digo que pongan atención porque en el examen muchas veces completan la hoja, pero no contestan las preguntas. O sea, se le olvida que esas preguntas están ahí para ser contestadas y entonces no tienen la respuesta completa. Por lo tanto, Profesor, dígame. ¿podría repetir, por favor, después de entrada? Después de entrada. Si yo le pregunto a usted que me escriba el monto de la materia prima enviada a producción en cantidad, usted tiene que colocar en la raya en blanco el total de la columna salida. Materia prima enviada a producción en cantidad. En cantidad, ¿verdad? En cantidad lo tiene el total de la columna salida. Materia prima comprada en valor. El monto de la materia prima comprada en valor. El total de la columna débito. Usted va al total de la columna débito y ahí tiene el monto en valor de la materia prima comprada. Materia prima enviada a producción en valor. El monto de la columna crédito. Y ahí tiene la respuesta. ¿Puede repetirlo, maestro? Todo. El del crédito. El del crédito. Esta es, aquí va a aparecer el monto de la materia prima enviada a producción. Materia prima enviada a producción. O sea, la fábrica, ¿verdad? Como hicimos ahora, que sacamos este monto y lo enviamos a producción. Entonces usted va acá al total de la columna crédito y ahí tiene la respuesta de la pregunta. Entonces, repito esto, en caso, no estoy diciendo que va a salir, ¿verdad? Pero en caso de que ustedes tengan un ejercicio como este en el examen parcial, no se olviden de las preguntas. No se olviden primero totalizar, porque tienen que totalizar las columnas que yo les dije que se totalizan, ¿verdad? Que son 4. Y luego, entonces, es responder la pregunta. Así que no envíen sin responder esas preguntas, porque entonces no van a sacar la puntuación completa, aunque todo lo demás esté bien. Así que siempre tengan presente que hay algún... Maestro, Dígame. ¿cuál sería el de la existencia? Ese es el inventario final en cantidad. Inventario final en cantidad, pero esta no se totaliza porque al final ella te va a dar el monto. Como tú estás sumando y restando cada vez que compra y cada vez que envía a producción, no hay un total que sumar, sino que el último valor que ella tenga, que tenga esa columna, es el inventario final en cantidad. Por eso esa columna no se totaliza. ¿Y el de la entrada, entonces, cuál sería? El de la entrada es la materia prima comprada en cantidad. Total de la materia prima comprada en cantidad. Ese sería
el de la columna entrada, el total de la columna entrada. Esa sí se suma. Esa sí se suma. La existencia no se suma. No se suma el precio por unidad, porque estos son precios, ¿verdad? Y tampoco se suma la columna balance, porque también ella te va a dar un monto al final, que es el monto del inventario final en valor. Entonces sumamos la columna entrada, sumamos la columna salida, sumamos la columna débito y sumamos la columna crédito. La columna existencia y la columna balance te dan los valores al final y la columna precio unitario no se suma. Bien, ¿alguna otra pregunta con respecto al método WEBS? Últimas en entrar. Maestro, ¿y qué hacemos luego con el balance que queda final? Porque Acá. luego siguen más requisiciones para la producción. No, el balance final es el inventario final en valores. Inventario final en valores. Es ese monto que te va a dar acá o aquí, ¿verdad? Es el monto final en valores. Inventario final en valores. Si yo le hiciera esa pregunta, entonces usted tendría que poner el monto que le aparece al final de la columna balance. Como por ejemplo ahora, que en el ejercicio le están pidiendo el inventario final en cantidad y en valor, entonces usted va a poner el final de la columna existencia y el final de la columna balance. Existencia para cantidad y balance para valor. No, maestro, yo no le preguntaba eso. Porque, por ejemplo, si usted en el examen, digamos, nos pone un ejercicio como que el que está en la página 103, luego viene más órdenes de compra y más requisiciones. O sea, continuamos ahí mismo. Usted tiene que registrar todo primero. Todo tiene que registrar para totalizar. Porque, por ejemplo, esta que usted ve aquí no está completado, ¿verdad? Yo se lo dejo ahí para que ustedes lo sigan. Pero este no está completado todavía. Hay que primero completarlo todo antes de sumar. Mientras usted tenga transacciones, usted sigue registrando hasta que registra la última. Tiene que registrarla todas, porque si no, entonces no la va a completar. Tiene que registrar todas las transacciones. Y al final, entonces, lo suma. Suma las columnas que deben sumarse. ¿Esa es la pregunta, joven? Sí, Maestro. Dígame. Yo no sé si entendí esa parte perfectamente, pero, ok, usted solamente hizo el ejemplo y cuando nosotros lo terminemos al final, ejemplo en balance, vamos a sumar todo lo que está ahí. Correcto. Ok. En balance no, en balance lo tienen que sumar. Ok, Porque ok. Balance, restando a medida que usted vaya colocando débito y crédito. Y crédito, exacto, sí. Por lo tanto, la última cantidad que usted tenga en la columna balance será el resultado de la suma de los débitos y los créditos que usted ha ido registrando en la tarjeta. Por eso esa columna usted no la va a sumar, porque ella va sumando y restando a la vez. Cada vez que usted anota una cantidad en la columna débito, usted la suma, y cada vez que coloca una cantidad en la columna crédito, usted la resta. Por lo tanto, cuando usted tenga ya una última cantidad aquí en esta columna, será el resultado de la suma y la resta de los débitos y los créditos. O sea, ya estará sumado y restado acá todo lo que hay que sumar y restar. Por lo tanto, aquí no hay suma, sino que el monto que le dé acá es el inventario final en valor. Como ocurre con la columna existencia, que también usted va sumando entradas y restando salidas,
y por lo tanto, el monto final que le dé acá será la existencia en cantidad o el inventario final en cantidad. Maestro, Dígame. la tarjeta termina a donde dice requisición para producción. O sea, El si no, ejercicio, ajá, el ejercicio de la página 103 tiene y la última operación es la requisición número 136. 136, profesor. Correcto, okay, 136. Ahí termina el ejercicio. Por lo tanto, ese es lo último que usted va a registrar en la tarjeta de inventario. ok, donde está la requisición, la primera requisición, es lo último que se registra. No, la primera no. La primera ya está registrada. Que fue la que yo Ok, registré. Esta es la primera, ¿verdad? ok, Que es la número 126. La última tiene el número de 136. ok, maestro, ya entendí. Maestro, pero usted tenía que explicarnos una completa porque daba tiempo. No, Pero ya yo Exacto, maestro. no, porque hay, O bueno, ya lo demás decirnos sigue qué igual. deberíamos hacer después cuando tengamos el balance de la requisición, después de hacer la resta del balance y el crédito. Y por lo menos la orden de compras que va después de la requisición para saber cómo continuar. Esa le toca a ustedes. Esa le toca a Pero ustedes. es, Ya de ahí en adelante, porque todo sigue el mismo procedimiento. Exacto, maestro. Es el mismo procedimiento después. Entonces, maestro, dejamos el balance de la requisición así, no lo tocamos para nada. Este monto. Exacto, sí. Esa es mi No, duda, que si ustedes luego con las... van a seguir ahí, van a seguir con ese balance. Cada vez que ustedes registren una cantidad en débito, se la van a sumar al balance. Y cuando la registren en crédito, se la van a restar del balance. Igual como lo hicimos anteriormente. O sea, ese balance sigue, ¿verdad? Hasta el final. Todo sigue hasta la última. Bien, ya entendí. Perfecto. Sí, correcto. No, es que esa era mi duda, pero ya usted la acaba de resolver. Muchas gracias. Ok, muy bien. Bien. ¿Hay algo más que quieran aclarar con respecto al método WEBS? ¿Alguna otra duda? No se queden con dudas, porque después en el examen pues no hay manera de aclarar, ¿verdad? Casi no sé. Vamos a ver si podemos escucharlo, porque está un poquito difícil la comunicación. Pues parece que no puede conectarse. A veces se pone ¿Me difícil. escucha, maestro? Ok, ahora sí, dígame. Yo no tengo ninguna duda acerca de los ejercicios. Yo solo quiero saber si usted va a continuar con el promedio. Sí, claro. Pero primero quiero despejar todas las dudas con respecto a esto para no volver sobre él ya. ¿Verdad? Por eso estoy aclarando las dudas. Para no volver atrás. O sea, vamos a pasar al promedio. Lógicamente, después que ustedes ya dominen esta parte acá. Entonces, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, vamos a pasar con el método de promedio ponderado, pero lo vamos a hacer después de la pausa, porque ya me está indicando el tiempo que nos queda menos de 1 minuto. Entonces, después de la pausa, pues continuamos con el método de promedio ponderado. Así que esperamos unos segunditos acá y en breve regresamos.